Hoy les traigo 5 historias misteriosas que han ocurrido en diferentes lugares de México, relatos que han pasado de generación en generación y que han dejado una marca en nuestra cultura. Comenzamos con la historia de la Casa de los Tubos, ubicada en Monterrey, Nuevo León. Esta peculiar construcción, que parece salida de una película de ciencia ficción, fue diseñada por el arquitecto Manuel Moreno Torres en los años 60. Su estructura futurista, repleta de tubos metálicos y formas circulares, destaca en el paisaje urbano de la colonia Country. Cuenta la leyenda que la casa fue construida por un padre para su hija, quien padecía una extraña enfermedad respiratoria. Los tubos, según dicen, fueron diseñados para crear un sistema de ventilación especial que ayudaría a la niña a respirar mejor. Sin embargo, la historia toma un giro misterioso cuando la pequeña, según los vecinos, nunca fue vista salir de la casa. Los habitantes de la zona aseguran que durante las noches de luna llena, se pueden escuchar suaves melodías que emanan de los tubos, como si estos fueran enormes flautas tocadas por el viento. Algunos afirman haber visto la silueta de una niña asomándose por las ventanas circulares, aunque la casa ha estado deshabitada durante décadas. Los vigilantes nocturnos que han custodiado la propiedad relatan experiencias inexplicables, luces que se encienden y apagan sin explicación. El sonido de risas infantiles en los pasillos vacíos y la sensación constante de ser observados desde las múltiples ventanas redondas. Una teoría popular sugiere que los tubos no solo servían como sistema de ventilación, sino que formaban parte de un elaborado experimento. Algunos vecinos ancianos recuerdan haber visto extraños aparatos siendo transportados al interior de la casa durante su construcción, aunque nadie sabe con certeza su propósito. Lo más fascinante es que cada tubo tiene un diseño único y está colocado en un ángulo específico. Durante el equinoccio de primavera, el sol crea un espectáculo de luces y sombras a través de los tubos, proyectando patrones geométricos en el interior de la casa que, según los más sensibles a lo paranormal, forman mensajes ocultos. La estructura de la casa es un laberinto de pasillos circulares y habitaciones interconectadas. Los pocos que han logrado entrar legalmente describen una sensación de desorientación, como si la casa tuviera vida propia y cambiara su distribución interior. Las escaleras parecen conducir a ninguna parte, y los pasillos forman bucles infinitos. Un antiguo jardinero que trabajó en la propiedad durante los años 70 asegura que en las noches de tormenta, los tubos emiten un sonido similar a una orquesta desafinada, como si toda la casa se convirtiera en un gigantesco instrumento musical tocado por manos invisibles. La Casa de los Tubos se ha convertido en un ícono del misterio urbano en Monterrey. Aunque muchos han intentado comprar la propiedad a lo largo de los años, siempre surge algún impedimento legal o circunstancia extraña que impide la venta. Es como si la casa misma eligiera permanecer en su estado actual, guardando sus secretos. Los investigadores paranormales que han visitado el lugar reportan lecturas electromagnéticas inusuales y cambios repentinos de temperatura. Sin embargo, lo más inquietante son las grabaciones de audio que captan melodías inexplicables, diferentes a los sonidos que normalmente produce el viento al pasar por los tubos. Algunos vecinos aseguran que en noches especialmente silenciosas, pueden escuchar el eco de una canción de cuna proveniente de la casa, acompañada por el suave silbido del viento a través de los tubos. La melodía, dicen, es antigua y melancólica,
como si contara una historia que nadie ha podido descifrar. La casa permanece como un testimonio del ingenio arquitectónico y el misterio. Sus tubos brillantes siguen captando la luz del sol y la luna, creando reflejos que danzan sobre las paredes de las casas vecinas. Para algunos es una obra maestra incomprendida, para otros un portal a lo desconocido. Si alguna vez visitan Monterrey, no pueden dejar de contemplar esta extraordinaria construcción. Quizás, si prestan atención, podrán escuchar la melodía de sus tubos contando historias de tiempos pasados, o tal vez vean la silueta de una pequeña niña saludando desde una de sus ventanas circulares. Y hasta aquí la historia de la Casa de los Tubos. La siguiente historia nos habla sobre la leyenda que ha pasado de generación en generación en los canales de Xochimilco, ese hermoso lugar lleno de trajineras coloridas y chinampas floridas que esconde más de un secreto entre sus aguas. Cuenta la gente local que en las noches de luna llena, cuando la niebla se asienta sobre los canales y el silencio envuelve los embarcaderos, aparece una misteriosa figura femenina vestida completamente de blanco. Su presencia es tan etérea como la misma bruma que la rodea. Todo comenzó hace muchos años, cuando una joven llamada María estaba a punto de casarse. Era conocida en todo Xochimilco por su belleza y dulzura. El día de su boda, María se dirigió en una trajinera adornada con flores blancas para encontrarse con su amado en la iglesia de San Bernardino de Siena. Sin embargo, mientras navegaba por los canales, una densa niebla comenzó a cubrir todo el lugar. Los remeros perdieron el rumbo entre los canales laberínticos. María, ansiosa por llegar a tiempo, se puso de pie en la trajinera para intentar ver el camino. En ese momento, un movimiento brusco de la embarcación la hizo perder el equilibrio. Su vestido blanco de novia se extendió como un lirio sobre las oscuras aguas antes de hundirse en las profundidades. A pesar de los esfuerzos de los remeros, nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, los habitantes de Xochimilco aseguran que el espíritu de María vaga por los canales, especialmente en las noches de luna llena. Los trajineros más antiguos narran que han visto a una mujer de blanco caminando sobre las aguas, como si flotara entre la niebla. Dicen que su rostro refleja una profunda tristeza y que en ocasiones se escucha un suave llanto que se mezcla con el sonido del agua. Algunos aseguran que la dama de blanco aparece para advertir a los navegantes cuando hay peligro en los canales. Otros cuentan que busca eternamente el camino hacia la iglesia donde nunca llegó a celebrar su boda. Los pescadores nocturnos han aprendido a respetar su presencia y cuando la ven, rezan una oración por el descanso de su alma. Lo más intrigante es que no solo los locales han sido testigos de estas apariciones. Turistas de diferentes partes del mundo han reportado experiencias inexplicables en sus paseos nocturnos por Xochimilco. Algunos han captado en fotografías una misteriosa silueta blanquecina que parece flotar sobre el agua, aunque cuando revisan con detenimiento, la figura desaparece de las imágenes. Los habitantes más ancianos de la zona tienen sus propios rituales para protegerse. Cuando navegan de noche, llevan flores blancas que dejan flotar en el agua como ofrenda para María. Dicen que si lo haces con respeto, ella te protegerá durante tu travesía por los canales. La leyenda de la Dama de Blanco se ha convertido en parte fundamental del folclore de Xochimilco. Los guías turísticos la incluyen en sus relatos, aunque siempre con respeto y solemnidad. Es una historia que nos recuerda que estos canales milenarios guardan secretos más allá de nuestra comprensión. Esta leyenda no solo es un relato de misterio, sino que también nos habla del amor,
la tragedia y cómo algunos eventos pueden dejar una huella tan profunda que trasciende el tiempo mismo. La Dama de Blanco de Xochimilco nos recuerda que debemos respetar las tradiciones y la historia de los lugares que visitamos. Si alguna vez visitan Xochimilco en una noche de luna llena, presten atención a su alrededor. Tal vez, entre la niebla y el silencio de los canales, puedan vislumbrar la silueta de una novia que sigue buscando su camino hacia el altar. La siguiente historia es de La Planchada. Corría la década de los años 50 en la Ciudad de México, cuando en el antiguo Hospital Juárez trabajaba una joven enfermera llamada Eulalia. Era conocida por su impecable uniforme blanco, siempre perfectamente planchado, y su dedicación extraordinaria a los pacientes. Eulalia no era como las demás enfermeras. Mientras otras terminaban su turno y se iban a casa, ella frecuentemente se quedaba horas extras cuidando a los enfermos más necesitados. Su vocación iba más allá del deber, tratando a cada paciente como si fuera parte de su propia familia. Un día, Eulalia conoció a un médico residente del hospital. Era apuesto, carismático y parecía compartir su misma pasión por ayudar a los demás. Poco a poco, entre pasillos y guardias nocturnas, surgió un romance que parecía sacado de una novela. El doctor le prometió matrimonio y Eulalia, enamorada, comenzó a planear su boda. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una noche, descubrió que su prometido ya estaba casado y tenía una familia en otra ciudad. La noticia devastó a Eulalia, pero ella, fiel a su vocación, continuó trabajando con la misma dedicación. Semanas después, durante una terrible epidemia que azotó la ciudad, Eulalia se contagió mientras cuidaba a sus pacientes. A pesar de la gravedad de su enfermedad, siguió atendiendo a los enfermos hasta que su cuerpo no pudo más. Falleció en el mismo hospital donde había entregado su vida al servicio de los demás. Pero la historia de Eulalia no terminó ahí. Desde entonces, numerosos pacientes y personal del hospital han reportado encuentros inexplicables con una enfermera de uniforme impecablemente planchado que aparece durante las noches. Se dice que visita a los enfermos más graves, les toma la temperatura, acomoda sus almohadas y les brinda consuelo. Los testimonios coinciden en describir a una joven enfermera de rostro sereno, que camina silenciosamente por los pasillos. Muchos pacientes que estaban en estado crítico aseguran que después de recibir su visita, su salud mejoró inexplicablemente. Una noche particularmente memorable, un niño con una fiebre muy alta fue visitado por La Planchada. Su madre, que dormitaba en una silla junto a la cama, despertó al sentir una presencia en la habitación. Vio a una enfermera colocando compresas frías sobre la frente de su hijo. Cuando fue a agradecerle, la figura se desvaneció en el aire. A la mañana siguiente, la fiebre del niño había desaparecido por completo. El personal del hospital ha aprendido a convivir con su presencia. Algunos incluso aseguran que encuentran las salas más ordenadas durante las primeras horas de la mañana, como si alguien hubiera estado cuidando de los pacientes durante la noche. La leyenda de La Planchada se ha extendido más allá del Hospital Juárez. Se dice que su espíritu bondadoso visita otros hospitales de México, siempre ayudando a quienes más lo necesitan. Su historia se ha convertido en un símbolo de la vocación de servicio y el amor incondicional hacia los demás. Lo fascinante de esta leyenda es que, a diferencia de otras historias de fantasmas que suelen causar temor, La Planchada es vista como un ángel guardián, una presencia reconfortante que trae esperanza y sanación a quienes sufren. Algunos escépticos intentan explicar estos acontecimientos como alucinaciones causadas por la medicación o el cansancio, pero son demasiados los testimonios de personas que aseguran haber sido atendidas por esta misteriosa enfermera. La historia de La Planchada nos recuerda que el amor y la dedicación hacia los demás pueden trascender incluso más allá de la muerte. Es un recordatorio de la noble labor que realizan las enfermeras y el personal de salud, quienes dedican sus vidas al cuidado de los demás. Si alguna vez te encuentras en un hospital mexicano durante la noche y ves a una enfermera de uniforme perfectamente planchado, que aparece y desaparece silenciosamente, es posible que hayas tenido un encuentro con La Planchada. No temas, pues solo está cumpliendo con su eterna misión de cuidar a los enfermos. Seguimos con la historia del Cerro del Chiquihuite.
En las faldas del norte de la Ciudad de México se alza majestuoso el Cerro del Chiquihuite, un testigo silencioso de innumerables historias y misterios que han cautivado la imaginación de los habitantes locales durante siglos. Cuenta la leyenda que en tiempos prehispánicos, este cerro era considerado un lugar sagrado por los antiguos pobladores. En su interior, dicen los ancianos, existe un gran tesoro custodiado por espíritus ancestrales que protegen las riquezas de nuestros antepasados. Se dice que en las noches de luna llena, cuando el silencio envuelve la montaña, es posible escuchar melodías misteriosas que emergen de sus entrañas. Los habitantes de los alrededores aseguran que son los cantos de los antiguos guerreros que aún custodian los secretos del cerro. Pero la historia más intrigante es la de Doña María, una anciana que vivía al pie del cerro hace muchos años. Ella contaba que una noche, mientras caminaba por los senderos del Chiquihuite, se encontró con una cueva que nunca antes había visto. Al acercarse, notó un resplandor dorado que emanaba desde su interior. La curiosidad pudo más que el miedo, y Doña María se aventuró a entrar. Lo que encontró la dejó sin palabras: vasijas de oro, joyas preciosas y objetos ceremoniales de incalculable valor. Sin embargo, cuando intentó tomar uno de estos tesoros, escuchó voces ancestrales que le advertían que estas riquezas pertenecían a la tierra y debían permanecer allí. Respetando la advertencia, Doña María salió de la cueva sin llevar nada consigo. Al día siguiente, cuando intentó regresar al lugar, la entrada había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. Los habitantes de la zona aseguran que el cerro elige a quienes pueden ver sus secretos. Muchos han intentado encontrar la mítica Cueva del Tesoro, pero el Chiquihuite guarda celosamente sus misterios. El cerro no solo es protagonista de leyendas sobre tesoros ocultos. También se dice que en sus laderas habitan seres mágicos que protegen la naturaleza. Los ancianos cuentan que en las madrugadas, cuando la niebla cubre la montaña, es posible ver pequeñas luces danzantes que algunos identifican como guardianes del cerro. Pero el Cerro del Chiquihuite no solo es importante por sus leyendas. Este gigante de piedra ha sido testigo del crecimiento de la Ciudad de México, y hoy en día alberga importantes instalaciones de comunicación que mantienen conectada a gran parte de la zona metropolitana. Las nuevas generaciones quizás vean al Chiquihuite solo como un cerro más en el paisaje urbano, pero para aquellos que conocen sus historias, sigue siendo un lugar mágico donde el pasado y el presente se encuentran, donde las leyendas cobran vida y donde los misterios antiguos aún esperan ser descubiertos. Los habitantes de las colonias cercanas mantienen vivo el respeto por este lugar sagrado. Organizan ceremonias de limpieza, cuidan sus laderas y transmiten las historias a sus hijos, manteniendo viva la tradición oral que ha permitido que estas leyendas lleguen hasta nuestros días. Algunos escépticos dirán que son solo historias para entretener a los niños, pero quienes han pasado tiempo en el cerro aseguran que hay algo especial en él. La energía que emana, los sonidos misteriosos en la noche, las extrañas luces que aparecen y desaparecen. Todo contribuye a mantener vivo el misticismo que rodea al Chiquihuite. ¿Y tú? ¿Te atreverías a explorar los senderos del Cerro del Chiquihuite en busca de sus tesoros ocultos? ¿Serías uno de los elegidos por la montaña para conocer sus secretos? Esta leyenda nos recuerda la importancia de preservar nuestras tradiciones orales y el respeto por los lugares sagrados que nos heredaron nuestros antepasados. El Cerro del Chiquihuite sigue ahí, imponente y misterioso, guardando celosamente sus secretos para las generaciones futuras. Seguimos con la historia de El Nahual.
En los pueblos antiguos de México, cuando la luna llena iluminaba los senderos y el viento susurraba entre los árboles, se contaba que existían seres extraordinarios capaces de transformarse en animales a voluntad. Estos eran los nahuales, personas con poderes místicos heredados de nuestros ancestros prehispánicos. Cuenta la tradición que no cualquiera podía ser un nahual. Este don se transmitía de generación en generación, y solo aquellos elegidos por los espíritus antiguos podían desarrollar esta habilidad. Los nahuales eran considerados guardianes de las comunidades, protectores de las tradiciones y conocedores de los secretos de la naturaleza. Dicen los abuelos que para reconocer a un nahual hay que estar muy atento. Durante el día, pueden ser personas comunes, el panadero del pueblo, la señora que vende hierbas en el mercado, o incluso el sabio curandero. Pero cuando cae la noche, especialmente en luna llena, estos individuos pueden transformarse en coyotes, jaguares, búhos o cualquier otro animal del bosque. En mi pueblo, don Manuel, el viejo herbolario, nos contaba que su abuelo había sido testigo de estas transformaciones. Una noche, mientras caminaba por un sendero solitario, vio a un hombre mayor recitar palabras en náhuatl frente a una fogata. Poco a poco, su figura comenzó a cambiar hasta convertirse en un majestuoso águila que se elevó hacia el cielo estrellado. Pero no todos los nahuales usaban sus poderes para el bien. Algunos, corrompidos por la ambición, se convertían en criaturas nocturnas para causar daño o robar. Por eso, en muchos pueblos se acostumbraba a colocar tijeras en forma de cruz bajo las almohadas o en las puertas, pues se creía que esto impedía que los nahuales malvados entraran a los hogares. La sabiduría popular nos enseña que para identificar a un nahual en su forma animal, hay que fijarse en sus ojos. Dicen que conservan el brillo humano, una mirada profunda que delata su verdadera naturaleza. También se dice que si logras herir a un nahual en su forma animal, la herida aparecerá en su cuerpo humano al transformarse de vuelta. Esta leyenda nos recuerda la profunda conexión que nuestros ancestros tenían con la naturaleza. Los nahuales representan esa antigua sabiduría que nos enseña a respetar y vivir en armonía con el mundo natural que nos rodea. Hoy en día, en muchos pueblos de México, especialmente en zonas rurales, la gente sigue contando historias sobre encuentros con nahuales. Aunque algunos las consideran simples supersticiones, otros mantienen viva esta tradición como parte fundamental de nuestra rica herencia cultural. ¿Les gustó estas historias? No olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido sobre leyendas y misterios.